Muchas gracias, señor presidente. Señora ministra de Industria, esta interpelación urgente la presenta nuestro grupo parlamentario ante la que sin duda se puede calificar la mayor amenaza contra la industria española, como es la prohibición de fabricar y vender vehículos de combustión, gasolina, diésel o híbridos en Europa en el 2035. No le interpelamos solo nosotros, señora ministra. A usted, a su Gobierno y a los burócratas les interpelan cientos de miles de trabajadores de la industria automovilística española, miles de trabajadores de las pequeñas y medianas industrias y autónomos del sector industrial auxiliar de la industria automovilística española, miles de transportistas de vehículos, miles de trabajadores y empresarios y autónomos de talleres de vehículos, de casas de recambios. En definitiva, le interpelan millones de españoles y familias que van a ser privados de un bien de estricta necesidad, que no de lujo, como es el vehículo, tan necesario para su movilidad, pero sobre todo tan imprescindible para su libertad. Señora ministra, esta amenaza afecta a un sector que representa nada menos que el segundo país en fabricante de vehículos de toda Europa, el noveno país del mundo, que representa al 10% del Producto Interior Bruto de España, que representa al 18% de las exportaciones de España, que genera, entre empleo directo e indirecto, más de 500.000 de puestos de trabajo. Una amenaza que significa seguir ahondando entre la diferencia económica y social entre quienes viven en núcleos urbanos o núcleos rurales, entre quienes tienen posibilidades económicas y los más desfavorecidos, ahondando en esa terrible situación de despoblación, deslocalización y desindustrialización de la nación española. Ustedes, señora ministra, han aceptado a pies juntillas el mayor negacionismo de la realidad que significa ese fanatismo climático de sus agendas 2030, que no es otra cosa que un tremendo y descarado fraude, porque la alternativa, entre comillas, que ustedes presentan es falsa. La alternativa frente al vehículo de combustión fósil actual, diésel, gasolina o híbrido, no es, por mucho que ustedes se empeñen, el vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico es, en primer lugar, de un altísimo coste de adquisición que resulta imposible para la inmensa mayoría de los españoles, para la inmensa mayoría de los europeos. El vehículo eléctrico, señora ministra, por mucho que lo quieran negar, tiene un altísimo coste de consumo, porque, entre otras cosas obvias, funciona con electricidad. Esa electricidad que viene de centrales térmicas, de centrales de carbón, de esa energía que ustedes han criminalizado, de la energía nuclear, también de otro tipo de energías alternativas, pero que supone el consumo de la energía eléctrica, una de las energías más costosas y de las que desgraciadamente nuestro país tiene tanta dependencia exterior por su culpa, porque no han querido que podamos tener nuestras propias fuentes de recursos
naturales. Y además el vehículo eléctrico, tras su utilización, tiene un alto coste de destrucción o reciclaje por culpa de las baterías de litio. Esa alternativa es además una profunda hipocresía. Una hipocresía que dice que hemos de desmantelar a nuestra industria nacional para fomentar la industria extranjera y que, por ejemplo, tenemos que descapitalizar, desindustrializar y empujar al paro y a la miseria a importantes sectores de España para que otros países hagan pingües beneficios. Por ejemplo, la China. Y resulta que en esa hipocresía cualquiera, y no hace falta ser un destacado científico, se da cuenta que las mayores restricciones, las mayores prohibiciones, los mayores sacrificios se están exigiendo a las naciones que menos contaminamos, porque España no representa ni el 0,8% de la contaminación mundial, a cambio de favorecer a quienes representan más del 50% de la contaminación del mundo, como es la China, Estados Unidos y la India. Señora ministra, de vez en cuando la política hace que algunos tengan el dudoso honor de haberse quitado la careta y haber dejado al descubierto la hipocresía, la mentira y la falsedad en la que otros, como ustedes, hacen política. Me estoy refiriendo al comisario Bretón, que en un alarde de sinceridad probablemente poco calculada, pero que sin duda supusieron las manifestaciones más deplorables del totalitarismo colonialista y supremacista, se atrevió a decir en una conferencia en España: no se preocupen ustedes, que yo ya se lo he dicho a los fabricantes, que no dejen de fabricar vehículos de combustión, porque aunque no los puedan vender en Europa, tenemos un amplio mercado en África para vendérselo a los africanos. Es decir, que lo que no quieren ustedes, porque dicen que contamina y perjudica el medio ambiente en Europa, que se lo coman los negritos de África. ¡Qué desprecio, qué hipocresía y qué falsedad! Este comisario añadió: es que hay más de 3.000 millones de africanos a los que no les vamos a regalar el mercado a los chinos. Señora ministra, no hace falta irse muy lejos. Usted lo ha tenido en su propio ministerio. Y si no, ¿por qué cesó al secretario general de Industria, de Industria y Pequeña y Mediana Empresa, el señor Blanco Díaz? Por su rotundo y estruendoso fracaso en el PERTEVEC, ese plan con el que pretendían promocionar el coche eléctrico. Por cierto, el señor Blanco Díaz es premiado, después de su rotundo fracaso en su ministerio, es premiado nombrándolo recientemente el presidente de la Renfe. Debe ser para sustituir a otro fracasado que fue el anterior presidente de Renfe, ese que hizo los trenes tan grandes que no cabían por los túneles de Navarra o de Cantabria. Señora ministra, la alternativa de Vox, que no la alternancia en el poder, como pretenden algunos, dice que frente al reto de las tecnologías, lo primero que hay que hacer es consultar a los españoles y preguntarles si queremos o no la prospección y explotación de nuestros propios recursos naturales. En definitiva, a diferencia de lo que hacen ustedes, aquí sí le voy a dar la razón al comisario Bretón, cuando dijo: las democracias hemos decidido prohibir el vehículo en el 2035. No sé qué democracias, porque no sé a quién le han preguntado y quién lo ha votado. Segunda cuestión que proponemos desde Vox: los cambios siempre se deben hacer de manera progresiva, de acuerdo con los avances tecnológicos. Y mire, hay alternativas a destruir la industria nacional. Debe hacerse progresivamente. Por ejemplo, apostando por
vehículos de hidrógeno, de diésel Euro 6 o cualquier otra solución que los científicos nos aporten como viable económicamente, como sostenible desde el punto de vista medioambiental y que sea mejor que lo que tenemos. Porque hasta ahora, repito, ustedes lo único que han sabido es prohibir y arruinar sectores, pero no han sido capaces de apostar por energías que de verdad sean aplicables con mayor eficiencia y menor coste energético y medioambiental. Además, la alternativa de Vox dice que hay que tener valentía. Valentía como han tenido otros países, como Italia, Portugal, Bulgaria, Rumanía, para cuestionarse esos dogmas del fanatismo climático, para decirle a los burócratas de Europa que no nos van a enseñar a nosotros a cuidar nuestro planeta y nuestro territorio, porque somos los mayores interesados, pero no puede ser a costa de la miseria, del hambre y del paro, y a beneficio de otros países extranjeros. En definitiva, la alternativa de Vox, señora ministra, la alternativa de Vox habla de conceptos que para ustedes no están en su vocabulario, que no los entienden y que los desprecian. No entienden lo que significa hablar de soberanía nacional, de soberanía energética, de soberanía industrial. Porque frente a la dependencia exterior, frente a la ruina, hay alternativa. La nuestra, señora ministra, es la batalla total por la libertad y por la soberanía. Esa batalla de la inmensa mayoría de los españoles frente al fraude suicida de los oligarcas, de las multinacionales y de ustedes, los pijoprogres. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Habla usted de mortandad y entonces se la mandamos a África, ¿no? Esto consiste en decir que nos preocupan mucho los europeos, pero si podemos venderle los coches a los africanos, pues ya que si eso se mueran ellos, ¿no? Señora ministra, no hay nada que ponga más en riesgo la vida y la salud de las personas que condenarlas al paro y a la miseria, porque entre otras razones, y esto no es opinión política, esto está acreditado por la ciencia médica, es que cuando hay paro y miseria, lo primero que decae son los buenos hábitos alimentarios, que llevan consigo, después, desgraciadamente, empeoramientos de la salud. Y donde hay paro y miseria, también hay déficit de salud y, por tanto, de cuidados sanitarios. Así que arruinar a un sector entero de nuestra industria y mandar a cientos de miles de trabajadores al paro y a la miseria provoca graves perjuicios en la salud física y mental de trabajadores y empresarios. Usted dice que se lo han preguntado a los europeos. Yo creo que usted no ha hablado con las asociaciones de fabricantes, ni fabricantes de componentes, ni de talleres, ni de transportistas, ni con las asociaciones de consumidores. Usted lo más que habrá hecho, seguro, es hablar con esos sindicatos de la mariscada que no representan a nadie y que viven de las subvenciones que ustedes les entregan. Ha hablado usted, señora ministra, y lo repiten en todos sus discursos, da igual de lo que estemos hablando, pero en este precisamente viene al pelo, porque cuando usted habla de la economía circular, mire, no hay nada que genere más economía que dejar circular a los vehículos, que rueden los coches y que pueda seguir moviéndose el motor de nuestra economía. Cuando ustedes, señora ministra, hablan de los planes tractores, no hay nada que genere más riqueza que dejar que nuestros tractores sigan arando y cosechando nuestros campos, aunque funcionen con diésel, porque sabe usted, señora ministra, funcionan con diésel los tractores, para que luego la vicepresidenta pueda ir a comprar al mercado tan barato y nos diga que no ha subido la inflación. Y, por cierto, cuando se refieren a nosotros como los más negacionistas, no hay nada más negacionista
que negarle el pan y la sal a los trabajadores de la industria automovilística de España. Señora ministra, ahora entendemos por qué Sánchez, liberticida que odia cualquier síntoma de libertad, la ha elegido usted como candidata a Madrid. Claro, la ha elegido porque usted también odia la libertad de los madrileños, odia que nos podamos mover libremente en nuestro coche. Y en eso, fíjese, va a tener usted a un buen aliado, al señor Almeida, que es su mejor alumno a la hora de aplicar las políticas 2030. El alumno aventajado que ha cerrado Madrid a cientos de miles, no me diga usted que no, señora diputada, yo se lo digo, en la ordenanza de movilidad, perdone, señora ministra, me dirijo un momento a la diputada que dice que no, la ordenanza de movilidad le ha prohibido la entrada a cientos de miles de vehículos. Usted a lo mejor no, porque tendrá coche oficial o coche eléctrico, pero a la mayoría de los vehículos sí. A la mayoría de los vehículos madrileños sí. Señora ministra, deje en paz a Madrid. Deje que podamos circular, que nos encanta entrar a Madrid, movernos por nuestras calles y hacerlo de manera responsable. Y no todos los madrileños tienen la suerte, que a lo mejor tiene usted, de poder tener un coche oficial o un coche eléctrico. Déjenos circular, porque mire, hay montones de pequeños transportes, pequeñas furgonetas diésel que necesitan ganarse el pan todos los días, pequeños transportistas de mudanzas, pequeños autónomos, pequeños empresarios que quieren seguir viviendo en Madrid en libertad. Señora ministra, termino. Frente a ese eslogan que también repiten de que los de Vox quieren una España en blanco y negro, mire, los de Vox queremos una España verde, como nuestro partido, donde prime la esperanza y la libertad, pero sobre todo, frente a la España del negacionismo, frente a su España y su Europa catastrófica climáticamente hablando, queremos una España roja igualdad. Gracias.